Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenido a todos y todas. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Ahora tengo el honor de entrevistar a Anay Acejo Romero. Bienvenida, Anay. Hola. Eres arquitecta consciente y socia fundadora de empresas pioneras que impulsaron la bioconstrucción aquí en España. Anay, cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino hacia la arquitectura consciente. Muy bien. A ver, mira, mi camino ha sido, yo cuando estudiaba en la universidad siempre estaba pues despierta a escuchar dónde estaba la vida, dónde se sentía la vida en realidad. Y me acuerdo que en quinto de carrera, en una asignatura que se llama Técnicas de Acondicionamiento, empezaron a hablarnos de que el edificio podría comportarse de forma pasiva, aprovechando las condiciones del lugar. A mí me extrañó y dije, ¿cómo es posible que hasta quinto de carrera no haya escuchado nunca esto? Me parece inconcebible. Y entonces realicé un viaje también a Sudamérica en ese momento y ahí me di cuenta que la vida vale mucho, que no podemos desaprovecharla y además que es que nuestro compromiso es apostar para que sea de la mejor calidad siempre para las generaciones futuras. Y entonces, a partir de entonces, trabajaba con Ingeniería Sin Fronteras, divulgando los conceptos no solamente de arquitectura bioclimática, sino también de bioconstrucción, que eran totalmente esotéricos para aquellos años. Uh-huh. Y mi proceso ha sido tal cual os lo cuento. Y para mí, mi primera apertura tiene mucho que ver con abrir la sensibilidad. Uh-huh. Y que para mí la herramienta básica, lo digo a todos los alumnos, siempre es abrir la sensibilidad y poder escuchar más allá de lo que nos dicen que escuchemos. Uh-huh. Y percibir más allá de lo que nos dicen que percibamos. Entonces, en esa línea, la primera apertura fue decir, ahí va, existen herramientas bioclimáticas y del edificio puede adaptarse al lugar donde está y sacar el provecho que nos da la naturaleza para que funcione de forma pasiva, ahorrando energía y generando calidad en el interior. Uh-huh. Esa fue mi primera herramienta. Luego, si abres un poquito más la sensibilidad, puedes escuchar que además del entorno físico que te rodea y que condiciona la edificación que vas a plantar allí, existe también el campo electromagnético terrestre. Y ese campo electromagnético terrestre, que se deriva de cómo el núcleo denso de nuestra Tierra, del planeta, está pulsando, genera perturbaciones en la superficie. Eso, sumado a la perturbación o al campo eléctrico que generamos los humanos, genera una trama que puede afectar nuestra salud en función de cómo sea la sensibilidad que tengamos. Uh-huh. No solamente es eso, sino también las ondas de radio, las ondas de los aparatos de telefonía móvil, de las antenas. Todo eso genera un campo que también está influyendo sobre nuestra salud. Entonces, abrimos un poquito más la sensibilidad para escuchar qué está pasando en el terreno, qué está pasando con el aire que circula y qué perturbaciones existen. Y es cuando hablamos de geobiología o salud ambiental. Y entonces, si nosotros observamos el entorno físico con herramientas bioclimáticas, observamos a nivel un poquito más sutil, porque abrimos un poquito más la sensibilidad, qué pasa con el terreno y qué pasa con el ambiente que nos rodea. Y además de eso, seleccionamos materiales que respeten la vida y que no generen perjuicios o toxicidad en el ambiente interior, estamos hablando de bioconstrucción, que sería el segundo paso de apertura de sensibilidad. Uh-huh. Podemos seguir abriendo la sensibilidad un poquito más y podemos reconocer que a nivel sutil los elementos se expresan de diferente manera y lo que nosotros queremos conseguir es que haya
un equilibrio en la expresión de los elementos. Los 5 elementos, que son como los 5 dedos de la mano. El número 5 representa al hombre en el pentágono. Entonces, cuando tú abres los 5 elementos, los 5 sentidos, puedes escuchar qué está pasando con los elementos, con los 5 elementos dentro de un espacio. Y puedes configurarlo para que trabajen en armonía y que aporten a ese espacio en vez de restar. En ese momento estamos incluyendo también el Feng Shui. Y por último, si abrimos un poquito más la sensibilidad, podemos observar, de alguna manera, la geometría con la que estamos nosotros formados. Por ejemplo, el ADN es una espiral. El campo electromagnético que rodea nuestro cuerpo, o que emite nuestro cuerpo, es un toroide, igual que lo es el campo electromagnético de nuestro planeta, la Tierra. Igual que lo es a un nivel más grande el sistema solar y todos los planetas que lo componen. Es decir, que el toroide también es una figura geométrica que es inherente a la vida. Y resulta que la vida se desarrolla siempre con estructuras ordenadas que forman una geometría. Pero si tú abres un poquito más la sensibilidad, puedes escuchar esa geometría y puedes trabajar con esa geometría que le es única a cada lugar. Y no solamente con la geometría, con los sólidos platónicos y con figuras como la espiral o como el toroide o como la flor de la vida, sino también los maestros canteros hacían una cosa, que es decir, trazaban un círculo en el suelo. Es que eso es mágico. Trazaban un círculo en el suelo y decían, todo lo que está fuera es el caos y todo lo que está dentro es el mundo ordenado. Y a través dentro de ese círculo, con el nacimiento del sol en el equinoccio de primavera, perdón, en el solsticio de verano, en el nacimiento del sol, en el solsticio de verano o en el de invierno, marcaban una geometría dentro de ese círculo. Esa geometría, la primera de todas, es el rectángulo solsticial, es decir, una proporción entre el lado pequeño y el lado grande de un rectángulo inscrito en los puntos de los solsticios, dentro de ese círculo, que es el orden. Entonces, a partir de ahí, se forma una geometría con la que tú puedes trabajar con las edificaciones y que está vibrando al ritmo del lugar donde estás, porque tiene que ver con esa estructura cósmica, cuando el Sol nace, y cómo repercute sobre la Tierra. Y esa también es otra forma de acercarse a los espacios y transformarlos, escuchándolo de otra forma, abriendo, como digo, la sensibilidad para reconocer el orden que ya está ahí. Entonces, esa edificación toma una dimensión totalmente trascendente, porque estás hablando no solamente de lo cotidiano y de tus intereses particulares, sino estás escuchando qué es lo que está pidiendo ese lugar a nivel cósmico o a nivel planetario. Y entonces estás actuando en ese orden. Y eso es lo que forma la arquitectura consciente, el contemplar todos estos aspectos desde lo más físico y concreto hasta lo más sutil y trascendente para formar uno, y que ese edificio, junto con los seres las personas que lo están usando, puedan dar un paso a un sistema mucho más amplio. Pues es muy interesante. Sí, muy interesante, que ha venido mucha información así. Y sí, pero claro, cuando nosotros buscamos una vivienda, a lo mejor alquilamos un piso, alquilamos una casa o compramos una casa, todo este conocimiento lo tenemos, ¿no? ¿Qué son para ti los primeros señales cuando yo busco un hogar para vivir? ¿Qué es importante? Para conectarme con esos sentidos que me estás comentando, ¿no? Vale, podemos hablar de una forma más trascendente, que sería, tómate el tiempo y plántate en ese lugar en silencio, permítete escuchar qué está pasando dentro de ti y observa si te sientes bien o te sientes mal. Eso sería lo más trascendente, que no todo el mundo le gusta escuchar, porque no todo el mundo le gusta plantarse en silencio en un espacio.
Y lo más concreto pues sería, busca una buena orientación. Hay un refrán español que dice, donde entra el sol, no entra el médico. Busca una buena orientación, que tenga un buen soleamiento, que tenga buena protección para ese soleamiento, que el espacio esté ordenado, que las superficies sean, o las formas que configuran ese espacio sean regulares, sin ángulos agudos que estén agrediendo a tu espacio, porque yo me acuerdo que hace mucho tiempo, en una intervención que hice en el Hospital San Rafael para el área de oncología infantil, antes de empezar me reuní con varios médicos naturópatas y con zoobiólogos, era yo muy jovencita, estaba empezando. Y me dijo uno de ellos, me decía, mira, yo trabajo con oncología y las células cancerígenas, cuando notan crispación en el ambiente, se reproducen más rápidamente, pero si hay relajación y apertura, no se reproducen casi. Y las superficies agudas, las aristas punzantes, generan inquietud. Y sin embargo, las superficies esféricas generan relajación y dan como esperanza, como ganas de vivir y de participar. Entonces, trabajando también con las formas, puedes generar un espacio de calidad que apueste por la salud, o un espacio de inquietud que te genere anomalías que al final terminen cayendo en enfermedad. Entonces, lo primero que puedes observar también es que ese espacio es un espacio armónico, que las figuras geométricas que lo configuran son regulares y, sobre todo, también es muy importante, observa si hay antenas de telefonía móvil cerca, observa si hay un transformador eléctrico también cerca, si hay mucho ruido en la calle que te puede perturbar, si la calidad de los cerramientos es buena y vas a tener frío, o la calidad de los cerramientos al revés, es mala y vas a tener frío e incomodidad. Es decir, hay muchas cosas muy físicas que te invitan a decir, bueno, pues voy a buscar mejor. Y siempre es mejor esperar a encontrar el lugar adecuado a precipitarse por el ansia de tener algo. Porque hay muchos lugares que te van a generar insalud y al final lo mejor que hay en la vida es la salud. Hay mucha gente que pagaría oro por estar sano. Sí, sí. Y se nota también, tú entras en un lugar que te sientas bien, que te relajas, que estás tú a gusto. Eso es, que estamos mucho tiempo en nuestra casa, ¿no? Que es muy importante, que tener un lugar... Bueno, también la diferencia entre casa y hogar, ¿no? Porque un hogar es donde yo realmente me siento bien, creo. Que eso es, claro. Entonces, por eso es importante que las personas, en lugar de querer ver muchas cosas a la vez y hablar y con las personas, sino que se tomen el tiempo de 2 minutos de silencio en el lugar donde van a elegir para ver si realmente la resonancia con ellos es adecuada o no lo es. O el terreno, ¿no? Porque a veces en cuando también hay un terreno que todavía no es nada y queremos construir una casa, igual, el terreno, el ambiente, ¿no? Todo eso. ¿Vale? Yo con el terreno siempre lo que hago es a los clientes les digo, mira, cuando vienen que quieren hacerse algo, digo, buscar 1 o 2 parcelas y tomaos el tiempo igual de iros allí, tomaos un bocadillo, hacer una merienda, algo dentro de la parcela para ver cómo os sentís. Si finalmente sentís bien, me lo decís y yo hago un testing geobiológico a distancia y os digo si esa parcela puede ser buena para vosotros o no. Pero primero sentirlo vosotros. Gracias, pues sí. Voy un poco por las palabras que encontré en tu página web que quería preguntarte, ¿vale? ¿Qué es la sostenibilidad urbana? Vale, la sostenibilidad urbana son las herramientas que te permiten acercarte a nivel del orden urbano a la sostenibilidad. Y hay distintas estrategias que te pueden ayudar a eso. Desde luego son, por un lado, buenas prácticas de regeneración urbana, participación en codiseños, estrategias de ahorro energético a nivel urbano, estrategias de diseño de la propia urbanización donde haya participación para que entre todos podamos
trabajar apoyando esa intervención en lugar de restar. También hay indicadores que nos dan también pautas para ver si realmente estamos hablando de sostenibilidad a nivel urbano o no. Claro, es como pensar en el conjunto de edificaciones con todos los espacios también, que sean espacios donde se pueda estar, donde se pueda compartir y que se hagan incluso con participación entre todos ellos. En fin, la sostenibilidad urbana habla de sostener a nivel global. Pues sí, pero son proyectos que empiezan de cero, ¿no? O se puede introducirlo en un sitio donde ya hay casas y donde hay pisos, también se pueden introducir, ¿no? Claro, lo suyo es más, como hay muchísimo parque edificatorio construido ya, lo mejor es siempre rehabilitar. Siempre rehabilitar. Entonces hay muchas estrategias. Nosotros aquí en el caso de San Lorenzo hemos propuesto para el ayuntamiento el poder acometer en distintos barrios del municipio con co-diseño, es decir, con iniciativas también de los propios personas, de los habitantes, el poder, pues por ejemplo, en un parque o en una plaza, entre todos, ¿qué podemos hacer con los residuos? ¿Cómo podemos trabajarlos? ¿Podemos montar algún huerto colectivo de forma que nos nutra a todos y podemos hacer también mercadillos? ¿Qué espacio queremos para los niños? ¿Cómo quieren jugar? Entonces, entre todo eso, generar espacios urbanos de calidad. Y luego hablar con el ayuntamiento, ¿no? Eso también es a veces cuando difícil, ¿no? Eso, claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en San Lorenzo lo que hicimos fue el proponerlo desde hay unos presupuestos participativos y desde ahí fue la propuesta. Entonces, el ayuntamiento ya cedía una partida económica para ese aspecto. Si no, lo suyo sería hablar con el ayuntamiento y convencerles que realmente la mejor opción es la autogestión por parte de los habitantes de un municipio, que se sienten motivados en participar y en hacer las cosas como ellos quieren, y que sí que hayan técnicos que observen, que manejen parámetros de ecología y de salud dentro de esa intervención para poder como orientar las distintas iniciativas que tengan los vecinos a entornos siempre sostenibles y saludables, que eso es el objetivo. He visto en tu página web algunos proyectos muy bonitos que ya está todo como un ecosistema, ¿no? Que tienen ya las casas como todo planteado de cero. También es muy bonito, ¿no? De plantearlo de cero y ya sea un eco village, Ecoaldea, sí. Eso, vale. Sí. Claro, puedes o bien rehabilitar en casco, que hay muchas veces ¿qué pasa? Que los cascos en las ciudades hay muchas veces que están como muy abandonados y eso energéticamente es un potencial a explotar. Y se pueden reconvertir edificios antiguos en viviendas de cohousing o de co-living, donde todos pueden colaborar y participar dentro. Y entonces se reactivan los cascos, porque los cascos históricos muchas veces incluso la población es muy mayor, de mucha edad. Explícanos qué es el cohousing. Yo creo que mucha gente no lo sabe. El cohousing es cuando gente mayores se juntan, ¿no? Y alquilan un espacio... Sí. Claro, pero el cohousing no necesariamente es de mayores. Claro, vale. Simplemente es un concepto en el que tú tienes tu lugar para vivir, pero hay espacios donde compartes con los demás actividades o depende. O sea, puedes desde tener salones comunes, cocinas comunes, cuartos de instalaciones comunes, depende al nivel de profundidad, hasta comunidades, de todo es común. Simplemente tienes un pequeño lugar para dormir o simplemente urbanizaciones donde se realiza toda la gestión de forma comunitaria. Vale. Housing lo que posibilita además es ahorrar a muchos niveles porque lo que vas a hacer es compartir gastos en servicios que son necesarios para todos. Pues sí, genial. Y perdona, ya antes me habías preguntado y me he ido por los ceros de Úbeda en cuanto a cómo comienzas de nuevo en una parcela nueva. Sí, es muy emocionante porque tienes todas las posibilidades delante de la mesa. Con las estrategias de arquitectura consciente lo que hacemos es, tienes todas las posibilidades
pero también tienen muchos condicionantes. Eso es lo que hace más rico el proyecto, porque por un lado está el aprovechamiento de las condiciones del lugar, según las estrategias bioclimáticas, por otro lado está el reconocimiento del terreno en cuanto a nivel energético, cómo está, hay perturbaciones que pueden generar patologías a nivel de fallas tectónicas, agua subterránea, qué calidad energética tiene ese terreno, hay alguna antena que pueda generar perturbación, cómo está el agua, es decir, todos esos ingredientes. ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Qué forma queremos para la edificación? ¿Qué materiales vamos a escoger? Todo eso, empieza a incluirlo en la olla, es como hacer un buen cocido. Empiezas a incluirlo en la olla y al final el resultado, cuando estás escuchando, cuantos más factores escuches, más completo va a ser el resultado. Pues sí, es muy interesante. ¿Y cómo mides la energía de un terreno? ¿Cómo se mide? Vale, hay una cosa que se llama la sensibilidad natural. ¿Tú sabes quiénes son los zahoríes, los antiguos zahoríes? Sí. Los antiguos zahoríes son los que iban con varillas de avellanos por los terrenos para detectar el agua, detectar si había alguna falla o incluso oro. ¿Vale? Entonces, la base es que nosotros somos seres sensibles, como decía a mí al principio. Entonces, cuando nacemos tenemos esa conexión y tenemos esa apertura. A medida que vamos desarrollándonos y formándonos dentro de la sociedad, vamos cerrando esas puertas que nos comunican con todo lo que nos rodea. Entonces, el trabajo es abrir la sensibilidad para volver a abrir esas herramientas que son innatas en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues como son herramientas, manejamos varillas, manejamos péndulo y todo aquello que nos permita ir acotando el terreno, porque tu cuerpo sabe dónde hay perturbación o dónde hay salud. Entonces, simplemente con esas herramientas amplificamos la respuesta que el cuerpo daría en sí mismo. Y luego también hay aparatos de medición que ratifican y que miden esa realidad. Hay una medida de energía que se llama unidad Bobby, y entonces pues hay unas escalas que están basadas del 0 al 10, por ejemplo, del 0 al 100, depende de lo que tú quieras medir. Entonces, como tu cuerpo en realidad sabe lo que vas a hacer utilizando las varillas o los péndulos, o el péndulo es marcar con tu biómetro, que es tu sensibilidad natural, bien enseñada desde el vacío mental para que no haya condicionantes subjetivos, cuál es la calidad de ese terreno. Muy interesante. Vale, me encanta. Para ver lo que esta zona está bien. Pues sí, eso ya ya sabíamos hace muchos años realmente. Este conocimiento es antiguo y hoy en día realmente ya se ha olvidado un poquito, ¿no? No se usa poco. Bueno, una persona que hace la bioconstrucción, sí, pero hay muchas personas que no lo tienen en cuenta, ¿no? Claro, lo que pasa es que vivimos yo siempre digo que, y disculpen las personas que me escuchan, yo siempre digo que nuestro peor enemigo es el mercado de consumo. Nos han enseñado a funcionar como máquinas, nos llevan por donde quieren llevarnos y la verdadera herramienta, la verdadera revolución es abrir la sensibilidad y saber qué es lo que realmente necesitas, no lo que nos están vendiendo que necesitamos. Entonces, cuando llegamos a esa realidad, tiene mucho que ver con el contacto también con la esencia de lo que somos. Entonces, cuando llegamos a tocar eso, ya sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y podemos elegir decir que no a muchas cosas del mercado que nos están haciendo mucho daño, no solamente a nosotros, sino también a todo el planeta y a toda la gente. Entonces, la herramienta es no dejarse llevar por el marketing ni por lo que nos dicen que tenemos que hacer, sino realmente conectar con uno mismo, abrir la sensibilidad para desarrollar estas herramientas, el biómetro, que nos permita saber qué es lo que es bueno y qué es lo que no es para nosotros. Gracias, me gusta. Pues sí. Ahora seguimos con los términos. Instalaciones biocompatibles. ¿Cuáles son instalaciones biocompatibles? Biocompatibles son todas aquellas que son compatibles con la vida. Eso es la realidad. Entonces, desde los materiales con los que están formadas las instalaciones, siempre cogemos materiales que siendo perdurables
tengan el mejor ciclo de vida y que, por supuesto, no emitan tóxicos. Por otro lado, también la forma de esas instalaciones. Por ejemplo, a nivel de electrificación, pues procuramos no cerrar circuitos en una estancia, sino que siempre sea una distribución en árbol o en estrella, de forma que nunca jamás se cierra y no se genera un campo cerrado, siempre pueda respirar. O sea, la base del trabajo con la bioconstrucción es la respiración. El individuo respira con el edificio y con el medio donde se inserta. Por eso puede haber una sensibilidad, porque respira con ello. Entonces, también con instalaciones vamos a procurar que no ocurra que se cierren todos los campos que hay alrededor y que no permita respirar esa edificación. Y luego también hay estrategias más complejas que detectan los ingenieros y que realmente se basan en eso, en realmente elegir materiales que sean lo menos tóxicos posibles y tengan un análisis de vida lo más próximo a cero posible, y luego que las distribuciones sean ahorren energía, ahorren recorrido y procuren generar entornos saludables. Pues, por ejemplo, placas solares, ¿no? Que es un tema también, yo ahí también muchas veces, mi marido que está en la construcción me dice, pero al principio es muy caro, pero bueno, a largo plazo, bueno, ya me explica. Te cuento. A ver, el sol en España es una pena no usarlo, porque tenemos, es un país con muchísimo sol. Entonces, por un lado está la solar térmica, que es la mejor de las energías, es decir, tú aprovechas el calor directamente para calentar un líquido y ahí tienes el agua caliente sanitaria o el apoyo a la calefacción o la calefacción. Eso es lo primero y es un pecado no usarlo. Pero luego está la fotovoltaica. La energía fotovoltaica, las placas solares fotovoltaicas lo que hacen es transformar el calor en electricidad. Ese concepto no es tan ecológico, porque las células fotovoltaicas además son caras y el proceso es contaminante. Lo que pasa que, claro, en España, teniendo tanto sol, es un crimen no usarlas, pero la célula fotovoltaica es muy costosa de fabricación, como decía, y sí que es contaminante el proceso de fabricación. Lo que es una pena también es que en España no haya ayudas estatales para la instalación de la placa, porque igual que la solar térmica, el coste no es muy elevado y recuperas la inversión enseguida. Para las células fotovoltaicas la inversión se recupera a medio o largo plazo. Yo, por ejemplo, porque no hay ayudas del Estado. Es más, hace unos años tú podías verter el excedente de tu fabricación de luz a las compañías y ellas te pagaban el excedente. Pero ahora solamente te van a pagar lo que tú consumas, el resto se lo estás regalando. Entonces, es una inversión muy alta y es una pena que el gobierno no quiera apoyar esto, porque realmente se necesitarían subvenciones estatales y municipales para aumentar el uso de la fotovoltaica en la edificación. A día de hoy, yo, por ejemplo, viviendo en mi familia aislada, no suelo recomendarlo porque la inversión es muy alta y no se recupera económicamente en breve hasta que no se libren las políticas. Vale. Y la continuación que has dicho, que también la electricidad de la foto que estabas explicando, ¿sí? Eso no lo he entendido exactamente. ¿También contamina, que no es sano de usarlo? No, a ver, la célula fotovoltaica, o sea, la solar térmica es lo más inmediato y lo prioritario, es decir, calentar con el calor. Un líquido, como es el agua, que es básico. Sí. Lo que hace la fotovoltaica es transformar el calor en luz. Y eso ya cuesta más. No es tan evidente. Digo ecológicamente hablando. Ah, vale. Lo que pasa es que luego lo puedes relativizar. Es decir, que en España, con tanto exceso de sol, ¿cómo no lo vamos a usar? Claro. Pero es más costoso. Y luego la fabricación de la célula es contaminante y costosa. De la célula fotovoltaica. Lo que pasa es que entre usar célula fotovoltaica, placas fotovoltaicas y usar petróleo,
que está provocando, primero que no es renovable y segundo está provocando un montón de guerras en el planeta. Pues ante eso, pues siempre es mejor elegir la fotovoltaica, pero sabiendo que el proceso de fabricación de la fotovoltaica es costoso. Y luego también sabiendo que en España, por políticas de intereses, no se potencia el uso de la fotovoltaica. Entonces, realmente tú estás haciendo una inversión alta que no siempre vas a recuperar, porque solamente vas a consumir, solamente te va a repercutir en tu consumo, que es más bajo que lo que cuesta una célula fotovoltaica a nivel individual, ¿eh? Que si estamos hablando de un edificio colectivo ya empieza a ser rentable. Ok, gracias. ¿Y el viento? ¿Cuándo usamos el viento? La energía eólica. Pues la energía eólica, los grandes molinos han generado perturbación también en las emigraciones de las aves migratorias. Todo es relativo. Es decir, que cuando las cosas se hacen, cuando es un pequeño molino, es una energía que tenemos ahí y que ¿por qué no la vamos a aprovechar? Si fuera a gran escala, no podrían circular las aves migratorias en España. Entonces, todo es relativo, pero lo mejor sería efectivamente irnos siempre a intervenciones locales. Que los molinos sean molinos medianos, estén apoyados también por energía térmica. Si hay algún salto de agua con hidráulica también se puede aprovechar. Es decir, entornos donde se trabaje con distintos modelos de aporte energético, siempre sostenible, siempre renovable y que se complementen unos con otros. Y para eso, lo mejor sería también que hubiera ayudas estatales o municipales, porque todas las inversiones en estas nuevas tecnologías son caras, porque además, como no están muy ¿cómo se dice? No es de común uso, pues porque no hay políticas estatales que lo promuevan, pues salen al final caras, pero lo suyo sería apostar por combinación de muchas de ellas a nivel comunitario. Vale, pues sí, entonces combinarla, ¿no? De viento, de solar. De agua y de sol, sí. De agua y de sol. Combinarlas sería lo mejor, porque entonces aprovecharías, sería como aprovechar lo que la naturaleza nos está dando, en verdad. Pues sí, gracias. Y ya creo que hemos hablado un poco de la geometría sagrada, ¿no? Al principio, cuando me dijiste lo de la energía de terreno, ¿no? Ya hemos hablado obviamente de la geometría sagrada. Y tienes un péndulo también, ¿no? Lo que usas, un péndulo. Sí, uso péndulo para testar las parcelas, para muchas cosas. Hay muchas veces que uso el péndulo y uso minerales también para armonizar con la geometría con minerales. Y con el Feng Shui también trabajo con distintos tipos de minerales en función de los distintos elementos. Y cuando sintetizo el trabajo con los minerales, con los elementos dentro de una geometría, el espacio toma una dimensión totalmente diferente. Entonces, ¿tú también limpias un terreno energéticamente? ¿También es posible? A lo mejor hay un terreno que no tiene buena energía y tú lo limpias y después cambia la energía y ya, ¿no? Sí, es posible. Lo que pasa es que para un terreno, el terreno que no tenga buena energía, o sea, los espacios interiores es posible que tengan mala energía. Los terrenos... Bueno, hay terrenos, yo me he encontrado terrenos pues donde, pues aquí, en Comunidad de Madrid, donde hubo el frente de la guerra, por ejemplo, había muchos terrenos que todavía guardaban la memoria de ese sufrimiento de los seres humanos. Sí. Entonces, en algún momento lo que hemos propuesto es el sanear la parcela, plantar árboles nuevos que revitalicen el suelo y que también estén invitando a la vida, y permitir que se regenere durante unos años antes de edificar, por ejemplo. Vale. Y de todas maneras, y luego con el terreno también se puede hacer cositas, o sea, se puede trabajar con minerales, se puede trabajar con geodas, se puede trabajar con árboles que armonicen, se puede trabajar con dólmenes que también armonizan, se puede trabajar con así. ¿Dólmenes? ¿Qué tipo de dólmenes? ¿Cómo es? Dólmenes son piedras que te están marcando una intervención. Al fin y al cabo, bueno, esto es muy esotérico lo que voy a decir, pero bueno. Vale, no pasa nada.
Lo que realmente funciona es llevar la atención, que es la conciencia, en verdad. Cuando tú te posicionas en un terreno, te colocas en tu sitio, en lo que eres, reconociendo esa realidad de pertenencia a todo lo que hay a tu alrededor, escuchando lo que hay, que estás entrando en resonancia ya realmente con el lugar y con todo, y estás armonizando eso. Si eso lo llevas a un mineral, lo llevas a una piedra en forma de punta, a una pirámide, a un palo, si eso lo llevas a ese elemento, estás permitiendo que esa apertura de conciencia que tú has realizado o esa armonización o esa escucha total del lugar con el entorno, contigo y con el cosmos, esté repitiéndose durante mucho tiempo, amplificando esa conexión que tú has tenido. Pues sí. Colocar una antena energética. Sí, lo entiendo. Gracias. Y la vegetación en el edificio, en el paisaje, es muy importante, ¿no? Hoy en día también, bueno, tenemos ciudades donde no hay nada verde. Tampoco creo que también una lucha, ¿no? De poner la zona verde en las ciudades. Sí. Bueno, cada día tenemos más conciencia, espero. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el ser humano ha dado tanta importancia a lo racional que llega un momento donde se olvida de abrir la sensibilidad y escuchar todo lo que hay. Entonces, hay muchas ciudades y muchos pueblos, muchos municipios, muchas urbanizaciones que se han proyectado cogiendo un plano y marcando las pautas racionales de, bueno, a ver, ¿cómo puede ser la distribución? ¿Cómo puede ser la dirección de las calles? ¿Cómo puedo hacer la orientación de las casas? Y te olvidas de lo importante que es tu relación con el entorno, que es la naturaleza. Eso ha ocurrido mucho, por desgracia, que ocurre. Por eso es tan importante abrir la sensibilidad y el sistema de relación. Sí. O pensando yo también ahora que vivo cerca de la costa de Málaga, viviendo que han hecho en la costa de Málaga, que también es un buen ejemplo, ¿no? Que realmente los edificios altos de hoteles han destruido mucha naturaleza. Volvemos otra vez a lo que he dicho en algún momento de la entrevista, es decir, que el hombre, el hombre y la mujer, me refiero, llevado por su ambición, llega a un momento donde solamente observa lo material y le interesa ganar mucho dinero y no le interesa el bien común. Al fin y al cabo, el motor tenía que ser el bien común y cómo te relacionas con el entorno para preservarlo para las generaciones futuras. Pero llega un momento, tampoco nos educan para esto, nos educan para cumplir objetivos, tener un alto rendimiento, no importa si tienes salud o no, tú rindes en el trabajo y al final llega un momento donde te alejas tanto de ti que no sabes ni quién eres, que es lo que le interesa al sistema, ser un número manejable. Entonces, yo siempre vuelvo a insistir, lo más importante es que conectes contigo, que abras tu sensibilidad, que sepas lo que quieres y que luches por lo que quieres, sin dejarte conducir por el sistema, que el sistema lo que quiere es que seas un número y que hagas lo que a ellos les interesa. Y eso está basado en puros términos materiales, de economía, de mercado. Entonces, la verdad es que desde la revolución industrial ha sido cuando más cambios han ocurrido en las ciudades y cuando, aunque hemos ganado calidad de vida, hemos perdido conexión con la naturaleza. Y a un nivel hemos ganado comodidad, pero a otro nivel hemos conquistado enfermedades y yo creo que hay un punto donde estamos perdiendo la naturaleza de lo que somos. Y en ese perder la naturaleza de lo que somos, estamos perdiendo el norte y estamos cada vez viviendo menos intensamente. Porque vivimos como quieren que vivamos, con moldes, pero en realidad... o sea, es como si estuviéramos separando la cabeza y el corazón. Lo básico es que la cabeza y el corazón estén unidos siempre en cualquier decisión, en cualquier acción que tú hagas. Yo funciono básicamente con el corazón. ¿Qué paso? A veces ni siquiera la razón, pero yo entiendo que el motor de la vida es el amor. El amor y el corazón. Y solamente cuando se actúa desde ahí, abriendo la sensibilidad, que es abrirte en canal y decir, estoy aquí, me comunico con todo lo que hay aquí alrededor. Y gracias a esa comunicación
puedo construir integrando todos estos factores en armonía con este momento, con este lugar, para crear con el universo, claro. ¿Cuáles son tus técnicas para conectarte más con tu corazón? ¿Cómo lo haces? Como ejemplo para... Muy bien. El ejemplo, podría hacerlo directamente, pero como no es largo, la base es tomarte un minuto, o sea, un minuto no, decidir parar, quedarte en un sitio. Físicamente lo más importante es tener contacto con el cuerpo físico, como es tu anclaje, como es qué sensibilidad, o sea, ir recorriendo todas las células para decirle, oye, que estamos aquí, que nos sentimos aquí, que estamos aquí presentes en este momento, en este lugar, en este ahora, que se dice ahora mucho, en el aquí y el ahora, y abrir los 5 sentidos. Prestar atención al tacto, prestar atención al oído, prestar atención a la nariz y cómo circula el aire, cómo respiras, prestar atención a la visión y abrir todos los 5 sentidos y abrir también el sentido del tacto, más allá de lo que puedes tocar, sino la sensación que tienes cuando tu cuerpo físico se expande. Y desde ahí estás posicionado en ti, en silencio, y puedes escuchar más. Y cuando escuchas más es cuando te vienen todas las herramientas. Sí, qué bonito. Pues sí. Es una práctica diaria que tenemos que hacer para conectar más con nosotros. Y yo creo que cuando estamos en un entorno que nos ayuda para conectar con nosotros, más fácil sale, ¿no? Porque yo estoy en un entorno que no me siento bien, que siempre hay un ruido ahí, que no me siento bien conmigo. Un ejemplo también bueno es la televisión, ¿no? En un espacio donde hay todo el rato una televisión y ruidos, también confunden mucho, ¿no? Confunden mucho. Yo, mira, desde que llevo trabajando en esto, me he dado cuenta de una cosa. Al ser humano nos cuesta, lo dicen todos los sabios, la esencia está en tu interior, pero nos cuesta llegar a eso porque es enfrentarnos también a nuestras sombras. Y eso no es nada fácil. En realidad el trabajo, hemos venido aquí a eso, a revelar o a dar luz a la parte de sombra que tenemos. Pero eso es lo que más nos cuesta. Lo más fácil, lo que tenemos más cerca, pero es lo que más nos cuesta porque hay muchas resistencias. Entonces nos es más fácil ser borregos y seguir lo que el mercado las pautas que el mercado nos manda. En lugar de decir, no, esto no lo quiero. Voy a abrir un espacio donde voy a estar yo conmigo. Me voy a tomar el tiempo, voy a habitar el silencio. La televisión lo que hace es eso, es adormecer, te enganchas a algo que no es tuyo, está fuera de ti, te identificas con eso, tienes siempre ruido alrededor que te impide conectar con lo que realmente eres, contigo mismo. Y es que si la gente lo hiciera, vería la riqueza que hay en eso, porque cuando haces eso es cuando te das cuenta del sentido de la vida. Gracias, pues sí. Y también hablaste de la economía del bien común. Eso también primero nosotros y después a ver cómo lo puedo ver en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser con mi familia y ya más allá, ¿no? Claro. Mira, la economía del bien común no es un término mío, es un término de Christian Felber, que casualmente yo le conocí. Yo trabajé una temporada en una granja aquí en la Sierra de Madrid, en una granja biodinámica, sí. Allí le conocí. Y luego resulta que al cabo de los años, hace 3 años, me doy cuenta, miro por internet y digo, si este personaje que es un personaje público ya. Sí, lo conozco, sí, el alemán. Sí, es austriaco. Me acerqué la cara y dije, este es Christian. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Él además también le conozco, de hecho quedé con él también en Atocha, uno de los viajes que hacía. Él vivía sin dinero, ¿no? Eso es lo que ha hecho él, ¿no? Él quería vivir como sin gastar, ¿qué fue así? No sé cómo. No, en realidad él de siempre, pues le ha pasado un poco como a mí. Yo he tenido como mucha fuente de inspiración en la naturaleza. Pues todos los que de alguna manera no queremos engancharnos a la televisión ni al rollo patatero, sino buscamos la fuente en lugares de silencio donde la naturaleza se expresa. Y
pues dijo que fue una inspiración en realidad y se ha movido mucho a nivel de ayuntamientos y de gobiernos locales para donde la inversión se realice en el bien común. Todo lo que sea inversión siempre tiene que beneficiar al máximo posible de personas. Entonces, el concepto no es desde voy a trabajar desde mí y la familia y luego el municipio. No. Yo voy a trabajar en el municipio para que todos los estatus sociales, hasta llegar a la familia y al individuo, tengan la mejor calidad. Es decir, piensa global y actúa local. Pero primero tienes que pensar global. Porque si empiezas, también podías empezar desde la célula, pero como somos muy egoístas y muy egóticos, si empezamos desde la célula y la familia, llega un momento donde ya no llegamos a más. De hecho, yo, mira, en muchos de los autopromotores que vienen, que son súper ecológicos y tienen una mente, han hecho 20.000 cursos de desarrollo personal, resulta que en una parcela de 5.000 metros cuadrados, si le mueves medio centímetro su valla, les sale el dragón. Sí. Es como decir que me han robado 1 centímetro. Mi dinero, ¿no? ¿Dónde está tu ecología y tu tolerancia? A ver, Sí. metros. Sí. Pues eso ocurre. Entonces, eso es lo que digo, que es importante trabajar las sombras, porque todos tenemos sombras, entonces es importante ese trabajo interior. Y esto se propone también la arquitectura consciente, es decir, trabaja con el espacio, pero ábrete a la escucha de la totalidad desde el silencio interior. Y también, bueno, municipio dijiste, pero es realmente el planeta. Cuando también hay que pensar el planeta, en nuestra naturaleza, con todo lo que hago, ¿no? Que claro. Depende del producto que compro y es una... Claro, esa es la idea, piensa global siempre, es decir, cada acto que hacemos nosotros como consumidores puede tener una repercusión a nivel global y eso es lo más importante, insistir en eso, es decir, tú como consumidor tienes la fuerza, porque vivimos en un mercado de consumo, es lo que mueve todo lo que nos rodea, entonces apuesta por parar, por permitirte escuchar qué es lo que realmente necesitas y compra o fabrica solamente eso. Y sé coherente con lo que has sentido, claro. Pues sí. Ahora, por ejemplo, yo quiero una casa de bioconstrucción con todos estos valores que estamos hablando. Me sale caro, ¿no? Es que eso también es un problema a vez en cuando, ¿no? Porque pues te cuento. Sí. Cuando yo empezaba, uno de los motivos de los pioneros en evolución era conseguir que el precio fuera el mismo del mercado convencional que la bioconstrucción. Entonces, por un lado, los materiales. Yo estudié con hormigón armado y acero. ¿Qué pasa? Yo siempre trabajo con madera, que he sido autodidacta en estudio de la madera. Pero ahora ya está en el mercado, ya hay muchísimos aserraderos que trabajan con madera, ya hay mucha más gente que empieza a pedir madera, que empieza a pedir materiales ecológicos, empieza a pedir tableros derivados sin tóxicos. Entonces, al principio era más caro porque es verdad que en los almacenes de al lado no tenías estos materiales, te los tenían que traer de lugares muy específicos, los pioneros que decidían apostar, que su empresa apostase por estos valores. Pero a día de hoy están mucho más cercanos. Entonces, el mercado ya está abierto a la ecología, simplemente es que tú lo decidas. Y no es que sea más caro, lo bueno que tiene es que amortizas a medio plazo, es decir, que a medio plazo puede que ya no vuelvas a pagar nunca más. Igual la inversión es más alta al principio, pero es que igual en 2 o 3 años ya no vuelves a pagar. Y además no solamente es que no vuelves a pagar por los consumos, es que no vuelves a pagar porque no tienes que ir al médico. Eres tan saludable y tan feliz que no tienes que ir al psicólogo. Entonces, no solamente es a nivel físico por los materiales que estás comprando y la toxicidad que suponen, o por la energía que consumas, sino también por tu propia salud. Sí, perdona que te va a entrar una tos. Sí. Es un ahorro a muchos niveles. Entonces, claro. No es más caro. Al final, siempre es más barato. Sí. Esa visión hay que tenerla, ¿no? A largo plazo, pero muchas veces te pasa esto. Tú ves, bueno, esa casa vale esto, esta casa vale esto. Y a lo mejor comparas el precio y
no sé. Pues ese es el problema, el mercado de consumo, vuelvo a repetirlo. O sea, Sí. Nunca tienes que dejarte llevar solamente por el precio. Claro. Necesitas dejarte llevar por otros factores que no son el precio. Porque es verdad que tú llegas y dices, vale, yo solamente tengo 200.000 euros y no puedo comprar más que esto. Pero igual hay alguna estrategia y decir, bueno, pues puedo dar una entrada porque lo que yo quiero para mí y para mi familia es esto. Voy a trabajar en esto, voy a trabajar con los profesionales que me hagan llegar a lo mínimo para esto y lo voy a ir mejorando a lo largo de los años. Porque yo sé que a partir de cierto momento ya no voy a tener un ahorro, no voy a tener una inversión. Mientras que un edificio mal realizado va a ser gasto siempre y cada vez a más. No solamente gastos no económicos, sino también gastos de médicos y de psicólogos y de tensión en la familia y de separaciones. Hay muchas cosas que se derivan de un mal lugar. Pues sí. ¿Y qué recomiendas a nuestros oyentes? ¿Cómo podemos empezar, no? Ya tengo mi vivienda, está todo hecho, pero ¿cómo puedo mejorarla? ¿Cómo puedo... ¿qué son tus consejos para mejorarlo? ¿Dónde estamos? Para mejorarla es, bueno, contratar a un profesional, que te voy a decir. Eso sí. Pero aparte de contratar a un profesional que te pueda asesorar, puedes mirar por lo primero que he dicho, cómo te sientes en el... Bueno, primero miras alrededor. ¿Está bien aislado? ¿Puedo cambiar algo para mejorar el aislamiento? Las carpinterías igual son muy malas, las puedo mejorar. ¿Hay fugas de aire? El espacio, ¿hay alguna zona está deteriorada que pueda también acondicionar? ¿Me encuentro a gusto o quiero cambiar algo de la distribución, del mobiliario para que sea más acorde a lo que yo pienso? Igual puedo pintar con pintura más saludable, igual puedo comprar algún mueble que es de un textil que me da de entera según me siento, pues igual puedo invertir en comprar algo de mimbre o de un material que sea más natural. Puedo hacer cambios de acuerdo a la distribución, a los elementos del Feng Shui, pues puedo decir, bueno, a ver, ¿qué siento yo que en esta casa? A ver, ¿qué nos pasa a todos? ¿Estamos todos muy parados? Bueno, pues voy a poner rojo porque quiero que el fuego se active. Los cojines de rojo. O a ver... La ventilación también, muchas veces, ventilar la casa, a veces la gente tiene mucha cortina, mucho... La luz, claro, la luz es muy importante, donde entra el sol no entra el médico, entonces la luz es muy importante porque también activa el espíritu, pues ventilar bien por las mañanas, vegetación dentro de las estancias. La vegetación ayuda a la regulación hidrotérmica y luego anímicamente anima y favorece la creatividad, favorece la comunicación, la buena comunicación. La vegetación nos va a ayudar muchísimo a muchas cosas. Luego también a la puerta de entrada, ¿cómo recibimos a los que vienen a nuestra casa? ¿Es muy cutre la entrada? ¿O quiero recibirles con un espacio armonioso y bonito? Pues voy a colocar flores en el centro del comedor donde yo quiero que vengan, o frutas frescas. Hay muchos pequeños detalles que simplemente es cuestión de prestar atención. Luego ya otros más complejos, pues antenas de telefonía móvil, hay alguna perturbación, noto que no duermo bien, voy a buscar otra posición para la cama, porque igual resulta que estoy en un cruce de Harman o una corriente de agua subterránea, igual en esta zona me siento mejor. Hay muchas herramientas para mejorar el espacio. Pues sí, genial, me gusta mucho, pues sí. Pues cada uno a empezar a ver un poco su vivienda para sentirse a gusto, pues sí. Eso es lo básico. Sí. ¿Y quién apoya aquí en España la construcción consciente? ¿Quién te ayuda, por ejemplo, para hacer el máster de construcción consciente, ¿no? Que estás haciendo el máster y... Vale. ¿De dónde viene esa dinámica? Vale, pues de momento ayudas no hay. No hay casi ninguna ayuda. La gente... de momento no todo el mundo lo aprueba. A ver, en cuanto a la bioconstrucción, yo desde que empecé, el autopromotor consciente o el autopromotor que se preocupa por la salud propia y por la del planeta es el que empieza a hacerlo. Hay algún municipio que también ha apostado por esto. Yo hice una cantera de empresas que apostaron solamente por bioconstrucción aquí en Collado Villalba. Y ahí en ese edificio se han incorporado muchas estrategias de bioconstrucción con cubiertas vegetales también.
Y luego, en cuanto a la formación en particular, la Universidad María Cristina, que está aquí en San Lorenzo del Escorial, tiene un programa que se llama Filipus, y este programa está solamente orientado a técnicas o formaciones orientadas a la salud. Y entonces yo me acerqué a hablar con ellos porque para mí me parece, o sea, la arquitectura consciente, lo importante es que es una construcción enfocada a la salud global, no solamente la individual, sino la global. Y entonces desde ahí me abrieron las puertas porque he encontrado un lenguaje que era similar, y entonces estamos trabajando conjuntamente e incluso hay un proyecto de generar un instituto, que es el Instituto de la Arquitectura Consciente, que nos permite trabajar en formaciones, en investigación y también profesionalmente. Entonces, pero esto es una labor individual. De momento, a nivel colectivo, no ha habido, salvo en este Ayuntamiento de Colladuvial. Hay algunos municipios que también, en el norte de España hay más municipios que también se vuelcan en apostar por lo ecológico y lo saludable, pero de momento no hay iniciativas así tan globales, porque el problema es el mismo, es decir, que la economía es el factor que prima ante ningún otro. Pues sí. ¿Cuáles son tus proyectos actuales? ¿En qué proyecto estás ahora mismo? Espera un momento, que voy a poner la batería, que se me va. Vale, vale. Ya estoy, perdona, disculpa. Vale, no pasa nada. Mira, ahora estoy, tengo un par de viviendas unifamiliares con autopromotores. Luego tengo una promoción de 6 en una parcela que tiene un amigo muy bien orientada en Colmenarejo, al lado de la universidad, en un entorno envidiable para familias. Tenía 6 parcelas y cuando me las enseñó hace 2 años dije, Borja, estas parcelas son para hacer una vivienda ecológica sí o sí y vamos a trabajar aquí herramientas de bioconstrucción. Entonces, he trabajado para lanzar modelos sobre esas parcelas y ya está elaborado el proyecto de ejecución, entonces necesitamos simplemente que haya promotores que quieran vivir allí y comprarlas. Luego también aquí en el casco de San Lorenzo hay un par de edificios que quiero rehabilitar y que ya también tenemos el proyecto y los propietarios de los edificios que quieren apostar también por arquitectura consciente y vamos a vender con una rehabilitación con criterios de bioconstrucción y de ahorro energético. Y luego también hay unas parcelas en Cercedilla y queremos hacer una promoción de tipo cohousing, un grado un poquito, depende del grado de las personas que quieran comprarlo, en un entorno totalmente especial con criterios de arquitectura consciente. Y luego también tengo por ahí con un grupo de personas que querían montar una urbanización ecológica y con criterios de cohousing por la zona de la Sierra Norte de Madrid y estamos intentando encontrar una parcela que sea adecuada para ellos. Así que genial, genial. Pues lo veo que hay mucha demanda, es que eso es muy bonito, que hay mucha demanda y que están la gente buscando ese tipo de construcción, me gusta mucho. Sí. A mí también. Claro. ¿Y cómo lo ves el futuro de la arquitectura consciente? Para mí es el futuro, no tengo ninguna duda y de hecho cada vez hay más gente, no, es que ahora me estoy acercando a mucha gente que lo cree. De hecho, uno de los proyectos del edificio nos vamos a trabajar juntos porque ha sido un promotor toda su vida convencional y de repente lo ha entendido y dice, no, es que no sé cómo estamos construyendo sin pensar en el medio ambiente y en lo que vamos a dejar a las generaciones futuras. Es que es necesario actuar desde ahí. Entonces, es una realidad, o sea, o lo hacemos así o no llegamos, porque, bueno, hay muchas opiniones diversas y distintas fuentes, pero la construcción produce del 40 al 60% según qué fuentes de los gases de efecto invernadero. Entonces, sería muy importante ser conscientes en el uso de la energía y del proceso constructivo, porque genera no solamente toxicidad, sino estás generando gases de efecto invernadero que no vamos a poder vivir en el futuro. Entonces, el ser conscientes en la construcción, el ámbito de la vivienda y de los edificios públicos es un ámbito que todos usamos.
Y evidentemente, si se es consciente en ese espacio, estás invitando a que todo el mundo sea consciente, porque los usuarios se van a contagiar, sí o sí. Cuando vas a un lugar especial, tú lo decías antes, cuando vas a un lugar perturbado, te llega, y cuando vas a un lugar saludable también te llega y te permite pensar y abrir tu mente a otras formas de trabajar o de accionar, y los espacios son muy importantes a ese nivel. Sí, sí, me gusta mucho, pues sí, es para nuestra salud y como hemos dicho al principio, la salud es lo más importante y para vivir más sano y más feliz, es que es muy importante de tener todo esto en cuenta. Y sobre todo para vivir, porque es que como sigamos así, dentro de 2 generaciones ya no vamos a vivir. Ya, eso... yo creo que muchas veces las personas tienen que ver... es que hay que ver más allá, ¿no? Que como... Es que cuando se destruye... Yo muchas veces digo como ahora con el tabaco, ¿no? No se fuma. Ya, bueno, no se fuma, hay gente que fuman, pero se pone una etiqueta en el tabaco lo que puede tener la persona, ¿no? Que se pone ahí un dibujito que eso puedes tener cuando fumas. Yo creo que mucha gente se quitan, se asustan y se quitan. A lo mejor también, ¿cómo va a estar el planeta en 2 generaciones cuando seguimos así? Es que son cosas que hay que mirarlo, hay que tenerlo consciente para saberlo. Y, sí. Digo, eso es. Y luego a la gente, por ejemplo, como tú decías, le afecta más lo particular. Entonces, pues bueno, si no quieren pensar en lo que va a pasar en las generaciones futuras, por lo menos que piensen lo que le van a pasar a sus nietos. Ya, bien, sí, claro. Que eso les toca más directamente. ¿En qué mundo van a vivir sus nietos? ¿Qué van a respirar? ¿Qué van a comer? Plástico. Sí. Solo. Sí, claro, es necesario planteárselo en términos que a uno le toquen, porque si no, o sea, aunque es muy importante el trabajar para el bien común, no todo el mundo tiene la mentalidad ni la expectativa de trabajar para el bien común, pero sí por lo menos para sus nietos. Sí, claro, sí. Pues me gusta. Pues sí, genial. Muy bien, gracias. Vamos a llegar a las últimas preguntas que preguntan todos los ponentes. ¿Cuáles son tus mejores consejos para empezar esta transformación? ¿Tienes unos 2, 3 consejos? Bueno, ya hemos hablado realmente. Ya hemos hablado. Sí. Hemos hablado, pero voy a insistirlo y a recalcarlo. Venga. El primer consejo es pararse, no dejarse llevar, pararse, escucharse y actuar en función de lo que uno encuentra en el interior. El segundo, actuar directamente sobre la ley del mercado. Es decir, como consumidores podemos cambiar muchos criterios de nuestra sociedad. Entonces, ser consecuentes con lo que queremos programar para el futuro a nivel del consumo. El tercero, ser felices y disfrutar. Sí, eso es lo muy importante. El básico. Sí, gracias. ¿Qué recomiendas? A lo mejor a ti mismo también te pasa cuando estás en un buen camino, parece que todo va muy bien y de repente tienes una recaída, como que no va como yo quería, que yo quería la bioconstrucción y ahora no está en un palo. ¿Cómo lo resueltas este movimiento? Vale. La vida es así. En realidad la vida, una vez que has dado 2 pasos para adelante, te frena para que reflexiones. Y yo creo que ahí lo más importante es agarrarse a ese hilo que nos ha empujado a ir hacia adelante, que ese hilo es el motor de la vida. Entonces, muchas veces esos frenos son como para volver otra vez a reposicionarte, acordarte de ese hilo y agarrarte a él fuertemente y apostar por ese hilo. Entonces, cuando vuelves a dar un salto, pero en vez de ir escalón a escalón, de repente vas a saltar 3 escalones para adelante. Claro. Pero es así, o sea, la vida como que tú das un paso, haces una apertura, das un paso y de repente, te frena. Entonces ahí necesitas volver otra vez a pararte, a escuchar ese hilo el que te había empujado a ir en esa dirección, que era coherente contigo, por supuesto, siempre que estés tomando decisiones coherentes, y seguirlo. Aún a pesar de que todo parezca que no tienes que ir por ahí, seguirlo. Y ese hilo siempre te va a llevar el corazón. Gracias, pues sí. ¿A quién consultas tú misma cuando tienes un problema de salud? ¿A quién? A un problema de salud, bueno, yo me hago los testing yo a mí misma y luego tengo mi amiga María del Campo, o sea, tengo médicos que trabajan en la línea de lo ecológico, lo sostenible y lo alternativo,
que contemplan la salud no solamente a nivel físico, sino también a otros niveles, a nivel de los cuerpos emocional y energético, y voy a que me ayuden. Claro, vale, gracias. Pues sí. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? La página web lo pongo abajo, también tenemos Facebook, ¿no? Instagram, pero... Lo mejor es escribirme a un mail, porque Sí. no en todos los sitios está mi teléfono, pero si me escribéis un mail, yo respondo. Y a Vale. partir de ahí ya intercambiamos teléfonos y hablamos, concertamos Perfecto. entrevistas, bien sea online o bien sea físicamente o como sea. Vale, perfecto, gracias. ¿Pero Gracias. proyectos online son posibles? ¿Tú, por ejemplo, puedes hacer un proyecto a larga distancia o tú tienes que estar físico, tú tienes que mirar el sitio, ¿no? ¿O cómo es? Claro, a mí me gusta ver el físico. Hay veces que puedo hacer testing a distancia, pero me gusta ver el físico y trabajar con las personas en el físico. Pero, por ejemplo, yo he trabajado para proyectos en Barcelona, en Asturias, en Alicante. Entonces, siempre hay que hacer un esfuerzo para encontrarse y para poder ver. Pero, por ejemplo, a través del Skype o del Zoom podemos tener entrevistas, podemos ir trabajando. Sí. Y yo puedo dejar una vez a ver la parcela y luego puedo contactar con profesionales de la zona para hacer el seguimiento de la obra. Vale, vale, perfecto. Gracias, es bueno saberlo. Ajá, gracias. Claro. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ti. Pues sí. ¿Te gustaría decir una última palabra antes que terminamos? No sé, Bueno, sí, la última palabra sería que es muy importante todos los campos de la conciencia y de conexión con el ser. En cualquier ámbito del mercado es importante apoyarlo. Entonces, yo os invito a todos a buscar herramientas como la arquitectura consciente en todos los ámbitos de vuestra vida, porque al fin y al cabo yo pienso que nuestro camino es siempre ir a cada vez ser más grandes por dentro y más grandes por fuera. Y eso lo hace la consciencia, nada más. Muchas gracias. Nada. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Julia.